Ok, bueno, lo que veníamos hablando la vez pasada ya nos metimos de lleno en los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Empezamos con el caso discreto y bueno, vimos todas las propiedades, dedujimos la expresión matemática de un sistema finalmente, que era la convolución, y para esta expresión matemática vimos que nos permitía caracterizar completamente el sistema, verificar todas las propiedades que ya sabíamos del sistema, descubrir propiedades nuevas, como la conexión en cascada, lo conmutativo, lo asociativo, etc. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, y terminamos con ejemplos de realmente un uso práctico de la convolución y la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es trabajar con los ejemplos que vinimos haciendo de sistemas para, de alguna manera, pasar entre una representación y la otra. ¿No? Entonces, hasta ahora vimos vimos más sistemas, pero me voy a centrar en estos cuatro. ¿Tá? Vimos el retardo ideal, ¿tá? Un sistema que le meto una señal y me devuelve la señal un poco más tarde. Vimos la media móvil, el filtro promediador, que les dije. No sé si lo vimos, pero bueno, es un ejemplo nomás, es un sistema que eleva al cuadrado, y vimos el acumulador también. ¿No? Entonces, en realidad, lo que queremos ver de estos sistemas es cuáles caen en esta categoría de slits, y para aquellos que caigan en la categoría de slits, los vamos a analizar desde el punto de vista de la respuesta al impulso. ¿No? Entonces, en realidad, el retardo ideal es bastante fácil de verificar que es lineal invariante en el tiempo, la media móvil también, el acumulador también, y el cuadrado de la entrada no. El cuadrado de la entrada es fácil de verificar porque cuando uno eleva el cuadrado, si mete una suma de cosas, lo que les da no es la suma de los cuadrados. Es bien fácil demostrar que algo que eleva al cuadrado no es lineal. ¿Tá? Entonces, pero los otros tres sí funcionan. ¿Tá? Entonces, vamos a poner un poco de nombre, vamos a tratar de encontrar la respuesta al impulso, porque nosotros vimos los sistemas definidos de otra manera. ¿Tá? Entonces, vamos a tratar de encontrar esa respuesta al impulso. ¿Tá? ¿Y cómo se hace eso? Como les dije, igual que hicimos en los ejemplos vimos en los ejemplos de gimnasios. Le voy a poner una entrada delta, ¿tá? Y voy a ver qué me devuelve el sistema. ¿Tá? O sea que lo que vamos a hacer es agarrar la ecuación que tengamos del sistema, ¿tá? Y le vamos a poner x de n igual delta de n. ¿Ok? Entonces, voy a traer el cuadernito por acá. Así. Bien. ¿Tá? Entonces, ¿qué era el retardo ideal? Era un sistema que ahora voy a insistir en este nombre, que hasta ahora no lo hemos dicho mucho, ¿tá? Que es la ecuación de transformación. ¿Tá? Nosotros un sistema lo vamos a ver representado de muchas maneras. Esa es una. ¿Tá? Entonces, cuando hablo de una, voy a poner acá bajo una nota, representaciones de sistema. ¿Tá? Entonces, la primera representación que vinimos viendo la primera representación que, disculpen, tengo un problema técnico con el, ¿qué pasa? Bueno, es lo que le vamos a llamar eso, la ecuación de transformación. La ecuación de transformación es aquella notación que vimos donde ponemos
y igual, le pusimos T en un momento, también le pusimos S, ¿tá? Donde lo veo como un funcional. Agarro la X y la transformo en la Y. La transformación está explícita. Se ve lo que le hace a la X. ¿Tá? Vimos otra representación también, que es la ecuación en diferencias. O diferencial, según sea continuo o discreto. Y ahí, ¿qué es lo que tenía? Ahí la notación era otra, ¿no? Era una F grande, donde estaba la salida, derivada, la entrada, perdón, la salida derivada, la salida y la entrada, ¿tá? Todo eso igual a cero. Entonces ahí no hay una fórmula explícita que transforma la X en la Y. Es una ecuación diferencial de donde tengo que despejar la X. ¿Ah? Es bien diferente la representación. ¿Ah? Y entonces ahora vamos a agregar una tercera representación, que es la respuesta al impulso. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta al impulso de este sistema? Donde dice X, tengo que poner una delta. ¿Ah? Entonces, eso simplemente es trivial, ¿no? Entonces, lo otro que voy a querer ver ahí es dibujar la respuesta al impulso. Recuerden que la vez pasada vimos que yo podía ver la estabilidad y la causalidad, las podía ver en la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, la vamos a dibujar. ¿Ah? Vamos a hacer para cada sistema dos cosas. ¿Tá? Un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques. Donde dijimos, recuerden que la representación que vamos a poner era, donde antes poníamos que entraba la X y aparecía esa T desconocida, ahora ya vamos a poner la H. Y en este caso vamos a poner la H específica, ¿no? Y vamos a poner la IDN. ¿Tá? Y vamos a hacer además una representación gráfica de HDN, ¿no? Esa representación gráfica en este caso es HDN. Tendré en algún lado un N0 y en ese N0 un palito, ¿no? Recuerden que dijimos que los palitos de KCN. Cuando vamos a poner solamente donde no es cero, ¿no? Entonces, después vamos a calcular todas las H para todos esos tres sistemas que hablé y después vamos a empezar a estudiar propiedades a partir de esas H. ¿Tá? Entonces, de paso, quiero hacer una pequeña observación acá antes de pasar al sistema siguiente, que es esta. Fíjense lo siguiente. Si yo tengo, pensemos en el sistema, en el caso particular de n0 igual 0, ¿no? ¿Qué hace mi sistema? Ahora esto queda delta de n, ¿no?
la salida de un sistema, recuerden que era I de n se calculaba como h de n con vuelta por delta de n. Bueno, perdón. H con vuelta con x. Si acá la h es una delta, ¿cómo me queda la salida? El X de N. Igual que la entrada. Claro. Claro, es un sistema de identidad. No hace nada, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Y ahora, entonces, visto de esta manera, ¿no? Eso también no necesitaba la respuesta del impulso para esto. Lo podía haber deducido acá, ¿no? Si pongo esto igual a 0, ya era obvio que me daba la propia x, ¿no? ¿Tá? Pero quise verlo así porque ya de paso relacionamos las propiedades de la, ¿cómo se llama? De la delta que estamos conociendo. Entonces, fíjense lo curioso. Entonces, en el retardo, quiere decir que yo obtengo, perdón, I de n menos n0, perdón, I de n, es igual x de n menos n0. O sea, la entrada retardada. ¿Tá? Pero además, por otro lado, sé que la I de n es la h, ya no voy a poner la fórmula genérica de vuelta, por la x. O sea que de estas dos cosas puedo deducir que si agarro una delta de n menos n0 y la convuelvo con una x de n, ¿qué me da? Me da la x movida, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando multiplico o convuelvo la delta por una señal cualquiera, no le hago nada. Ahora, si convuelvo por una delta desplazada, como esta que está acá a la derecha, ¿qué estoy haciendo? Retardo la señal. Entonces, de acá podemos deducir una cosa interesante. La señal retardada, ¿cómo es con respecto a la señal original? En cuanto a las cosas que mirábamos de la señal. ¿Cómo es? O sea que tiene la misma forma y eso. Tiene la misma forma, pero está en otra posición. Claro. Entonces, lo que podemos decir en general es que la convolución con cualquier delta no cambia la forma de las señales. ¿Tá? O las deja igualitas, forma y posición, o en su defecto las mueve. ¿Tá? ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo para otro sistema ahora, un poquito más rápido ahora. ¿Tá? Sistema media móvil. ¿Tá? Tengo la media móvil, tengo esa ecuación de transformación. ¿Tá? Vamos a aterrizar la ecuación de transformación. Yo a veces voy un poco lento de más para bajarles un poco algunas cosas a tierra. Si ustedes ven que algo es demasiado choto, me avisan. ¿Tá? Entonces, lo mismo, tengo la ecuación de transformación. ¿Esa ecuación en qué formato está? De los que había mencionado antes. ¿Con cuál de las tres representaciones está? Bueno, acá olvidé ponerlo, pero... La primera. ¿Con cuál? Con la primera. Con la primera. Está igual, medio que ya lo había dicho, pero bueno. ¿Ah? Mejor dicho, acá simplemente vamos a tener especificada la HDL. ¿Ah? Está con la primera, exacto. Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo acá de media móvil. De tamaño 3, ¿tá? Para aterrizarlo. Son una media móvil del tamaño 3. Agarra una muestra, otra muestra, agarra 3 muestras y las promedia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, metámosle una delta a esto, a ver qué hace. Si x de n es delta de n, ¿qué ocurre entonces? Me queda que y de n. Ya el tercio ese, ¿ah? Se lo voy a poner como coeficiente a cada uno. O sea que esto me va a quedar un tercio de delta de n más 1 más un tercio de delta de n menos 1 más un tercio de delta bueno, las puse en desorden en realidad, ¿no? Sería, para ser un poquito más prolijo, habría que hacerlo así. Este es delta de n y este es de n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en tiempos, yo les voy a decir lo siguiente. Esta delta, ¿qué hace? Ponemos un paralelismo entre lo que tengo escrito arriba y lo que tengo escrito abajo. ¿Está? ¿Qué hace esta delta? Descompongámoslo como que el... Perdón. Esa no es IDN. Este es H, ¿no? Cuando lo miramos con I, es directamente un cálculo sobre la X. Cuando lo miramos con la H, es como lo tenemos que pensar como una transformación que le hace cosas a la X. ¿Está? Entonces, ¿qué le hace este pedacito a la X? Lo deja igual y lo multiplica Lo por... deja igual. ¿Está? Entonces, yo a esto le voy a poner el presente. ¿Está? ¿Y esto qué es? En ese mismo... Lo retarda, ¿no? Ya lo vimos recién. Y si lo retarda, ¿qué es? Es el pasado. Y esto es el futuro. Lo pueden ver arriba también. ¿Está? Entonces, ¿cómo se dibuja esto ahora? Una pregunta. Diga. ¿Por qué en el último término pusimos pasado si en realidad como que va a cambiar la posición, pero más adelante? Claro, pero pensarlo como esto, ¿no? Vos tenés que pensar. eh, Tenés que pensarlo así. Mirá, es una buena pregunta esa. Ay, que me puse la goma. Tenés que pensarlo así en realidad, para que te quede claro. Para empezar, que adelante en el tiempo es pasado, ¿no? Digo, esa es la respuesta fácil. Pero si lo querés ver más en detalle, vos tenés que pensar así. Tenés que pensar que arriba tenés la X y abajo tenés la Y. ¿Tá? Dame un segundito. Bueno, entonces, imaginemos que vamos a hacer algo que no sea muy simétrico para no confundirnos. Imaginemos que a mí me viene una cosa así, ¿no? Lo que me dice esa ecuación, entonces ahora vamos a mirar acá, por ejemplo, es el x2, ¿verdad? Correspondiente al tiempo 2. ¿Sí? Este es el 1, este es el 2, este es el 0. ¿Está? Entonces, la pregunta es, cuando yo quiero calcular este valor,
ahí me equivoqué, este valor, ¿no? El valor de I en la posición 2, acá. ¿Qué pongo? ¿Tá? Este término, ¿qué me manda a poner? Me manda a poner esto, el x de n-1. O sea que para llenar el I de 2, acá ¿qué tengo que poner? El I El de x 1. de El 1. X de 1. Entonces, de alguna manera lo que quiere decir es que mirando solo ese término, no voy a hacer toda la media móvil, pero mirando solo ese término, quiere decir que yo de alguna manera voy a usar este valor. Ahí va. ¿Tá? Entonces, digamos, te tenés que parar en la I. Entonces, paradas de la I, ¿este valor de dónde viene? Viene del pasado. Esa es la manera de pensarlo. ¿Tá? Claro, tata. O sea, o dicho al revés, la I llega más tarde que la X. ¿Tá? Adelante en el tiempo es más tarde. Claro, ¿Tá? claro, claro. Pero está bien, la idea es verlo desde la I. Cuando quiero calcular la salida actual, ¿a dónde voy a buscar el valor? ¿Para atrás o para adelante? Voy para atrás. ¿Ah? Bien. Entonces, lo que iba a dibujar ahora es esto. Vamos a la H, entonces. La H de N son 3 deltas, ¿no? De altura 1/3. Entonces, voy a poner una delta roja acá, una delta verde acá, y una delta azul acá. ¿Está? 3 palitos. Y esto es altura 1/3. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en base a este razonamiento, ¿cómo es esta media móvil? Esta es la expresión general de la media móvil, para un valor que no sea 3. ¿Cómo leen esto? Así comparándolo con esto. ¿Quién es M1 y quién es M2? Bueno, si se fijan, M2 es el que me pone, cuando K es M2, me queda N menos M2. O sea, M2, en este caso, es cuánto para este lado voy. O sea que acá M2 es 1. ¿Y acá cuánto es? Cuando me muevo para acá es menos M1, ¿no? Entonces, es el ancho para cada lado. Lo que dice esta media móvil hace una media móvil que no es simétrica, ¿no? Que puede tener 2 para un lado, ponele, si M2 es 2, significa que voy a usar dos muestras del pasado. Y si M1 es 3, voy a usar 3 muestras del futuro. ¿Ah? Entonces, si generalizamos esto que yo hice acá, la respuesta del impulso, ¿cómo es? Un montón de deltas multiplicadas por 1/3. Pero si la media móvil mide 5, ¿cómo va a ser? Bueno, van a ser una suma de 5 términos dividido 5, ¿no? Entonces, si tengo 3 para un lado y 2 para el otro, bueno, ¿cuántos términos tengo? Esta cantidad. M1 más M2 más 1. ¿Sí? Fíjense, acá tengo uno para adelante, uno para atrás. ¿Está? Entonces, 1 más 1 más 1, 3. ¿De acuerdo? Pero la respuesta al impulso es así. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se dibuja la media móvil en general?
Y bueno, la media móvil en general, la respuesta al impulso va a ser así. Voy a tener de los verdes, los que toquen, voy a tener un rojo y voy a tener algunos azules, ¿no? Esto va a ser 1 sobre M2 más M1 más 1. Esto va a ser perdón. Esto va a ser M2 y esto va a ser M1. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Ah? Y ahí simplemente está desarrollado para que vean, ¿tá?, que el M1 es lo que va para el lado de atrás, ¿tá?, y el M2 es lo que va para adelante. ¿Está bien? Bueno. Bien. ¿Está? Entonces, una manera de escribir la H es así, ¿no? Tengo que describir dónde no es 0. Entonces, no es 0 entre menos M1 y M2. En todo el resto de los valores es 0. ¿Está? Es un pulso rectangular. Bien. Bueno, siguiente sistema, acumulador. ¿Está? ¿El acumulador qué hace? Bueno, está en una ecuación de transformación, ¿no? Tengo X igual unas cuentas y me da Y. ¿Está? ¿Qué hacía el acumulador? Sumaba todo el pasado hasta ese momento. ¿Está? Entonces lo mismo, ¿no? Quiero calcular acá cuál es la respuesta al impulso. ¿Ah? Le voy a poner una delta. ¿Ah? Ahí lo único que hice es sustituir y poner una delta, ¿no? Ahora fíjense un poquito eso. Fíjense un poquito la delta, ¿no? Esto lo que dice es, sumo desde menos infinito, desde acá, menos infinito a n, las deltas, ¿no? Entonces, si n es negativo, la delta solo es distinta de 0 cuando le pongo 0 acá. O sea, delta de menos 1 es 0. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sume todos los valores para atrás, ¿está?, vamos a hacerlo como lo hicimos el otro día. ¿Está? Yo para calcular esto tengo que poner la delta acá. Esta es la entrada. Y vamos a ver la salida. ¿Ah? La salida es así. Entonces, para calcular la salida en este punto, ¿qué tenía que hacer? Lo hicimos el otro día. Agarraba de acá para atrás y sumaba todos los valores que tenía la señal de arriba. ¿Ah? Entonces, si hago eso, me da 0, porque todos los valores para la izquierda son 0. Recién cuando vengo acá y agarro este pedazo, da 1. O sea que esto me da 1. Acá da 0. ¿Está? ¿Cuánto da acá en 1? ¿Qué les parece? O sea, tengo que agarrar ahora desde acá para atrás, todo. 1. En realidad da lo mismo que antes y le agrego esta muestra de acá, pero todo lo que agregue para la derecha también va a ser 0. Entonces, a medida que esto vaya para allá, le voy a agregar eso. Entonces, lo que obtengo es una cosa así, ¿no?
para n positivos da 1 y para n negativos da 0, ¿no? ¿Qué era eso? El escalón. El escalón, exactamente. ¿No? Entonces, la respuesta al impulso es un escalón en este caso. ¿Bien? Entonces ahora comparemos los tres sistemas, ¿tá? Desde el punto de vista de la respuesta al impulso. ¿Tá? Ya lo dibujamos los tres, así que los voy a poner acá nomás. ¿Tá? Retardo ideal, un palito en el valor de retardo. La media móvil, varios palitos. ¿Tá? Un pulso rectangular. Y el acumulador, infinitos palitos, ¿no? De 0 para adelante. Entonces, de alguna manera, uno podría ver que estos tres sistemas están relacionados, ¿no? ¿Por qué? Es como que la respuesta al impulso es más ancha, ¿no? Fíjense que uno podría pensar que este y este son casos extremos de la media móvil. Es decir, si a la media móvil le pongo M2 igual 0 y M1 igual 0, me da un pulso, ¿no? Me queda solo un palito. Y al revés, si a la media móvil le pongo este en 0, ¿tá? El M1, y el M2 se lo pongo en infinito, me da el escalón, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ahora que tenemos las tres respuestas al impulso, vamos a usarlas para lo que le dije la vez pasada, para analizar la causalidad. ¿Tá? Entonces, la causalidad era la más fácil de todas, ¿no? Era mirar la H. ¿Qué les parece entonces? Bueno, y para mirar la H teníamos que mirar esto, ¿no? Que la H sea 0 para todos los tiempos negativos. ¿Ah? Entonces, ¿qué opinan del retardo ideal? ¿Es causal o no? Mírenlo ahí. Sí. ¿Por qué? O sea, en realidad cumple que para n negativo h es 0, pero también, o sea, desde 0 hasta n 0 también es 0. Entonces ahí me entro a dudar, pero no sé. Supongo que sí. Sí, sí. Lo que importa es que de 0 para la izquierda sea nulo. Si hay más lugares nulos, no pasa nada. Ah, está. Entonces sí. Sí, más o menos, ¿no? No te guíes del todo por el dibujo, ¿no? Yo nunca dije que N0 tenía que ser positivo, ¿no? Claro, eso pasa que cuando N0 es negativo, tipo, a ver si es negativo. Cuando te queda como el impulso, Me va a quedar acá. ahí, eso mismo, ahí ya Claro. no se cumple. Exacto, entonces, la respuesta es causal si N es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Bueno, ahora miremos este, ¿no? Tengo acá la respuesta del impulso. ¿Qué pasa con este? ¿Cuándo es causal? La media móvil, ¿no? Cuando M1 es 0. Cuando M1, bueno, es 0 o más, ¿no? Ahí va, si 0 o Todo el positivo. pulso podría estar todo parado a la derecha. ¿Ah? Entonces, necesito, bueno, y obviamente no lo dije, pero nunca dije la condición, pero este en realidad tiene que ser más grande que este, ¿no? Si no tiene gracia. O sea que tiene que ser M2 más grande que 0 y este también más grande que 0. ¿Tá? O sea, tiene que estar los dos a la derecha. ¿Ah? Bueno, y ahora, perdón, otra vez lo mismo. ¿Qué pasa con este? Con el acumulador. ¿Es causal? Sí.
¿Sí siempre o...? Y si no está adelantado, digamos, o sea, que arranquen los negativos, sí. Sí, pero acá acá no hay parámetro, ¿no? No hay N0, no hay Ms. O sea, acá siempre arranca así. O sea que este es siempre causal. No hay casos. ¿Está? Bien, perfecto. Vamos entonces a movernos a la estabilidad. ¿Está? La condición de estabilidad era un poco más fea, ¿no? Era aquello que era absolutamente sumable. Entonces, lo que tengo que agarrar es la respuesta al impulso, sumarla toda y ver si me da infinito o no. Entonces, hagamos exactamente lo mismo, ¿no? Voy para atrás. ¿Está? Si sumo todos los valores de la h, ¿da finito o infinito? Finito. Finito porque hay uno solo no nulo, ¿no? Da 1. ¿Está? Si hago esta suma para el retardo ideal, da 1. Bien, entonces es estable. Vamos al otro. No, siempre va al otro. Acá, al otro, ¿no? ¿Y este? Sí, también es también. estable. Claro. Claro, si sumo eso, ¿cuánto da? La suma de la h. Sería el largo ese, o sea, M2 menos M1. Sí, M2 menos M1 es más M1, ¿no? Sí, sí, O sea, pero en realidad no, porque no valen 1 estos, ¿no? Acá el mediamóvil vale 1/3. Vale 1 sobre el largo. Cuando vos sumás n cosas que son iguales, te da... Vos asumiste que valía 1, ¿no? Por eso dijiste que da el largo. En realidad da n, o sea, la cantidad de cosas que sumás por el valor de la cosa. O sea que acá te da, en realidad te da 1, ¿no? Porque sumo 3 y lo divido por 1/3. claro, claro, claro. ¿Está? ¿No puedes decir que Pero más si es allá del detalle... acotado? ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Manuel? No, que no puedes decir si el soporte es acotado o algo así, va a dar finito. Exacto. Esa es la conclusión que vamos a sacar acá. ¿Está? Entonces, si hago esa sumatoria, me da 1, también es estable. Y es estable independientemente del valor de M2 y de M1. Lo mismo que este, el retardo es estable independientemente del valor de ND, ¿tá? Del retardo que le ponga. ¿Y qué pasa con este ahora? O sea, ese si lo mirás por el lado del soporte que dijo Manuel recién, no, va a ser inestable. Exacto. Y además, sin mirarlo por el lado del soporte, si sumo infinitas veces 1, da infinito, ¿no? Es lo mismo. Claro. ¿Tá? Ojo con esas condiciones. O sea, lo del soporte es una buena observación, ¿tá? Pero ojo con las conclusiones, ¿no? A veces hay cosas que son condiciones necesarias y no suficientes. O sea, si el soporte es acotado, seguro converge, ¿tá? Porque voy a tener finitos términos. Ahora, si el soporte es infinito, no tiene por qué diverger. En este caso sí. ¿Ah? ¿Ah? Esta suma 1 infinitas veces, infinito. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a una clasificación nueva de sistemas. Esta clasificación es solo para los filtros, los sistemas discretos. ¿Tá? Para los continuos no aplica esto. ¿Tá? ¿Tá? Y esto es un poco, esto que está escrito acá es lo que ya un poco se adelantó Manuel a decir, ¿no? La respuesta al impulso del retardo ideal y media móvil tiene un número finito de muestras no nulas. ¿Tá? Entonces, como tiene duración finita,
eso hace que la condición de estabilidad siempre se cumpla. O sea, cuando la respuesta al impulso es finita, converge. ¿Tá? Y el acumulador tiene duración infinita y es inestable. ¿Tá? Entonces, en base a eso vamos a hacer esta clasificación. Vamos a hablar de dos tipos de sistemas. Lo que le vamos a llamar FIR, ¿tá? Por la sigla en inglés, ¿tá? Respuesta al impulso finita, y IR, que significan respuesta al impulso infinita. ¿Tá? Entonces, como dijimos recién, los FIR van a ser siempre estables. Vamos a ver ahora, nos vamos a meter un poquito en esta clase, y lo van a trabajar también en la clase de práctico, con cómo se implementa un sistema en la práctica, ¿tá? En la computadora. Entonces, en general, estos sistemas FIR son más fáciles de implementar y se puede hacer la convolución directo. ¿Por qué se puede hacer la convolución directa? Porque tiene pocos términos la cuenta que tengo que hacer. Si ustedes miran la media móvil acá, dale con esto, siempre hago lo mismo acá. Perdón, si miran la media móvil, es fácil hacer la cuenta, ¿no? Tengo que sumar 3 términos y listo. O n, 20, no importa, pero son finitos. En cambio, si tengo que hacer el acumulador, no lo puedo hacer. No puedo sumar infinitos términos en el acumulador. Entonces, estos, y acá viene la aclaración que dice, los IR pueden ser inestables, no quiere decir que siempre sean inestables. ¿Tá? Y se van a tener que implementar de otra manera, con una ecuación en recurrencia que ya vamos a ver qué es. ¿Tá? Pero lo que quiero decir es que la convolución, si bien es una herramienta teórica interesante, en la práctica no la vamos a usar para calcular respuesta de los sistemas porque implica hacer integrales, perdón, sumatorias infinitas que no puedo hacer. ¿Tá? Aunque tenga una computadora con el poder de cálculo que quiera, no puedo hacer una suma infinita. ¿Tá? Y ustedes saben también de lo que aprendieron en cálculo, que las series que realmente puedo calcular cuánto valen son muy poquitas. La serie geométrica, la telescópica y poco más. Del resto puedo decir si convergen o no, pero calcular el valor exacto es muy difícil. Por eso los IR no se pueden calcular con la convolución. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos ahora a hablar de sistemas IR. Vamos a centrarnos un poquito en estos IR, ¿está? Entonces, vamos a mirar este sistema y le voy a llamar de primer orden, ¿está? Ya vamos a entender por qué. ¿Está? Entonces, vieron que acá ya vino el sistema expresado de otra manera, con una cosa que se llama una expresión en recurrencia, ¿no? Una ecuación en recurrencia. ¿Qué es la recurrencia para ustedes? Lo vieron en programación. Y lo vieron en cálculo también. Y es obtener el nuevo valor en base al anterior. En base al anterior. Entonces acá se ve clarito, ¿no? Obtengo este, cambia bastante la pinta de esto, porque antes yo acá a la derecha solo tenía en la ecuación de transformación, solo tenía entradas. Era entradas, cuentas con las entradas y me da la salida. Pero acá no. Acá tengo que usar la entrada anterior. La salida anterior. Por eso la recurrencia. ¿Tá? Como dice Manuel. ¿Tá? Entonces, ya no es directo. Si yo pongo la delta ahí, no puedo resolver eso. O sea, no puedo calcular el valor de forma directa. ¿Tá? Eso, ¿tá?, es lo que se llama lo voy a poner acá, una ecuación en diferencias. ¿Tá? ¿Tá? Y vamos a llamar una ecuación de diferencias por lo que hablamos antes. ¿Recuerdan? Porque es una analogía con la ecuación diferencial que ustedes conocen. ¿Tá? Y se llama de primer orden. ¿Qué era el orden en la ecuación diferencial?
Y la derivada, tipo, si era te aparecía una sola derivada, o sea, la derivada primera es de primer orden. Exacto. Y acá pasa lo mismo. Acá, esto lo vamos a mirar por la cantidad de retardos. ¿Tá? Y después vamos, cuando termine esto voy a hacer la analogía entre los retardos y las derivadas. ¿Tá? Entonces, como aparece un retardo acá, un retardo de la salida, ¿no? Perdón. ¿Tá? Entonces, como aparece un retardo de salida, le voy a llamar eh, de orden 1. ¿Tá? No importa los retardos que haya de la entrada. ¿Tá? Y entonces ahora voy a agregar una cosa. Vieron que yo cuando hablaba de los diagramas de bloque de los sistemas, hacía esto, ¿no? Recuerden que el enfoque de este curso es el enfoque de la caja negra, ¿no? Yo tengo un sistema ahí con una H, no me importa que hay adentro, y me da la I. Pero ahora bien, a veces interesa, sobre todo cuando uno quiere programar esto en algo, en una computadora o en un sistema digital. Vamos a ver, cuando hagamos procesamiento digital, vamos a ver muchas maneras de implementar sistemas. No todas las maneras son programación. Lo podemos implementar en electrónica esto también. ¿Tá? Entonces, ¿alguno de ustedes hizo diseño lógico? ¿De los que cursaron en fin? ¿De casualidad? No, no, no. No, no. ¿Tá? ¿Usted se inscribió entonces a la carrera o alguno se cambió de eléctrica? Yo de una a la carrera. Ah, bien. Perfecto. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer un diagrama de bloques, ¿tá? Que representa las operaciones internas. O sea, a veces nos vamos a meter adentro de la caja. ¿Tá? De forma parecida a esta, ¿no? Recuerden, lo que pasa es que esta era media sencilla que hicimos acá, ¿no? X, delta, y me da esto retardado. ¿Tá? Entonces, primero lo voy a hacer mal el diagrama de bloques. ¿Tá? Porque si no, no van a entender de dónde sale. Y después lo vamos a hacer más prolijo. Entonces, pensémoslo así. ¿Tá? ¿Cómo sería esto? Yo voy a poner una cajita, voy a poner como subsistemas adentro de la caja grande. ¿Tá? Voy a poner cajitas para representar las operaciones que están ahí. Entonces, voy a hacer una cosa media chancha, que es, yo tengo que tener de alguna manera la I de n-1, ¿no? Y fíjense lo que hace ese sistema. Agarra la I de n-1, voy de paso ya meterles un nuevo bloque. ¿Tá? La I de n-1 la meto en un bloque que lo voy a hacer así. ¿Tá? Una A. ¿Tá? Esto es un bloque que multiplica por constante. ¿Tá? Le podría poner una caja cuadrada si quiero, no pasa nada. Pero en general se usa esta notación. ¿Tá? Entonces, ¿qué hice con eso? Representé este término, ¿no? A por I de n-1. Y después le tengo que sumar X. O sea que voy a hacer esto así. Voy a poner la suma, se hace como una operación así. Y esto me da la I de n. Ahora, ¿qué le encuentran de raro a esto? ¿No le suena nada raro? Yo lo que voy a querer hacer con esto es meterlo en una caja. ¿No?
Esta es la caja grande, la de arriba. ¿Está? Y a esa caja le voy a poner un borne acá. ¿Está? Entonces, claramente, de esta caja, para que lo de arriba y lo de abajo tengan cierta coherencia, en realidad tengo que hacerlo así, ¿no? Tengo que sacar este cable para afuera, pongo ese borne ahí, y pongo el... ¿De acuerdo? Pero ¿y esa ahí colgando qué es? Y eso lo tenías calculado previamente, se supone. Claro, como una Claro, caja lo tengo que tener anterior. como guardado. O en realidad lo que se hace es esto. En realidad, ¿cuál es lo que yo tengo acá? Tengo tres cosas. La X, la Y y esta. ¿Cuál es la relación entre esta y esta? Bueno, puedes despejar de la ecuación y fijarte la relación. Está, pero pensalo más en general. Si yo te digo, tengo una cosa que se llama IDN, ¿cuál es la relación? ¿Qué le tengo que hacer para obtener IDN menos 1? ¿Qué le apliqué? ¿Qué operación le apliqué? Victoria está hablando en el chat. Ah, perdón. Y no No, sé, resta no, supongo ¿no? que él sí. ¿Resta de qué? No, nada. O Pero, o sea, sea, ¿cómo? no, que, o sea, en la ecuación ahí, la capaz está mal, pero Olvídate la ecuación. Tengo eh, una señal, y le voy a cambiar los nombres. Tengo una señal que le llamo P. Y te digo que le hice algo y obtuve P de n-1. ¿Qué le hice? Olvídate si es una entrada, una salida, lo que sea. ¿Qué le hice? Eso es lo que estoy preguntando. ¿La transformaste? Sí, pero ¿cómo? Ya vimos La- esa transformación muchas Como que la veces. trasladaste en el tiempo. La retardé, ¿no? Exacto, la trasladé el tiempo, la retardé. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedo pensar que la metí por un sistema que es un retardo. Entonces, ¿cómo llegamos al diagrama de bloques de esto? Es como si hubiera agarrado esto acá, lo meto para atrás en un sistema que es un retardo. El sistema que es un retardo tiene esta transferencia, esta respuesta del pulso, y eso es lo que meto acá. ¿Se dan cuenta? Esta es la deducción, lo deduje con ustedes, no se lo quería tratar así porque si no. ¿Está? Entonces es como una realimentación que hago con el sistema. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro eso? Todo esto que yo lo hice largo y deducido así, en realidad lo vamos a poner así. ¿Está? Mucho más lindo, ¿no? Agarro la I, la paso por un retardo, acá en este punto tendría la I de n-1, la multiplico por A y la meto acá adentro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Los diagramas de bloque estos son interesantes para entender los sistemas, cómo funcionan por adentro, pero además nos acercan a un punto. Tienen elementos que se parecen bastante a la electrónica, ¿no? Esto podría ser un amplificador, ¿no? Algo que te multiplica una señal por un valor. Esto es como un sumador, ¿no? Y esto, bueno, esto del retardo es más complicado, todavía ustedes no lo vieron. ¿Está? Lo vamos a ver en procesamiento digital. Pero de alguna manera esto se parece bastante a un circuito. ¿Tá? Entonces, este diagrama de bloque, el diagrama de bloque
le voy a llamar interno, ¿no? Meterme dentro del sistema y ver cómo está interconectado, me permite acercarme a la implementación. ¿Está? Bueno, esto fue para explicar cómo se hace un diagrama de bloques. ¿Está? Estos diagramas de bloques de los IR son un poquito más complicados que los otros. ¿Está? Entonces, volvamos a lo que estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo con los sistemas? Los estábamos escribiendo de una forma, de la forma que vengan, ¿no? Como ecuación de transformación o como ecuación de recurrencia en este caso, y haciendo un diagrama de bloques, y después del diagrama de bloques, lo que hacíamos era ponerle, calcular respuesta al impulso, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Para calcular respuesta al impulso, lo mismo, tengo que poner x de n igual delta de n. ¿Está? Y acá es donde empezamos con la analogía con las ecuaciones diferenciales. Incluso si yo hago eso, ¿está? O sea, voy a empezar a hacerlo acá. ¿Está? Si yo pongo una delta, donde estaba la x, eso es una ecuación. Parecía la ecuación diferencial. No puedo despejar la y de ahí, porque está en función de la anterior. ¿Está? Entonces, la única manera que tengo que resolver esto es como una recurrencia, empezar a poner valores. ¿Está? Y si tengo que poner valores, tengo que empezar en algún lugar. Por eso necesito una condición inicial. ¿Está? Y ahí nos acercamos más a las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones en diferencias o en recurrencia necesitan condiciones iniciales también. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitaba una ecuación diferencial? Y dependiendo del orden que tenga, tipo, igual al orden. Claro, si tenía una derivada, una condición. Si tenía dos, necesitaba dos. Bueno, fíjense acá. Si yo quiero calcular esto, necesito, para calcular uno, el anterior. Pero si tuviera dos retardos, necesitaría dos condiciones iniciales, ¿no? Bueno, y además, igual que en las ecuaciones diferenciales, si la condición inicial es nula, se dice que inicialmente está en reposo. ¿Ah? Entonces vamos a empezar a ponerle números. O sea, voy a calcular cuánto vale en cero la i. ¿Ah? Entonces, para la i pongo 0 acá, es decir que si quiero poner en 0 necesito la i en -1. Y esa es la condición inicial, ¿no?